Como dije, quiero hablar un poco acerca de el enojo. Ese es el título del mensaje en esta noche, el enojo. O si pudiéramos más bien decir, cómo lidiar con el enojo. Bueno, el enojo, hermanos, es algo que está en la naturaleza humana. Y escúchenme acá, es algo que puede llegar a ser bueno, ¿sí? Porque eso en un sentido lo heredamos de la imagen de Dios. Recuerden que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y uno de los atributos de Dios es la ira. Y usted y yo hemos sido hechos a la imagen de Dios. Entonces la ira, el enojo, es parte en nosotros de esa imagen de Dios. De otra manera Dios no se airara. ¿Sí me están comprendiendo, hermanos? O sea, si eso no fuera algo que nosotros tenemos de la imagen de Dios, entonces no fuera algo que Dios tuviera. Pero uno de los atributos de Dios es la ira. Dios se aira, Dios siente ira, Dios se enoja profundamente. Incluso la Biblia dice que está enojado con el pecador todos los días de su vida. ¿Cierto que sí? Entonces, lo que pasa es que una vez el hombre cayó y fue expulsado del huerto y adquirió la naturaleza pecaminosa, la imagen de Dios que hay en el hombre quedó distorsionada por el pecado. Haga de cuenta usted que hay una pintura recién hecha en esa pared y alguien viene y le pasa la mano a la pintura, ¿sí? La pintura queda ahí, pero ahora ¿cómo quedó? Distorsionada. Estas emociones que son parte de la imagen de Dios en nosotros, vuelvo y digo, ahora por el pecado siguen y están en nosotros, pero ahora están distorsionadas. Ahora, en Dios no está distorsionada la ira, de manera que Dios cuando se aira es una ira santa. ¿Recuerdan al Señor Jesús cuando entró en el templo y saqueó las tiendas de los cambistas y de los comerciantes y volcó todo? ¿Qué creen ustedes? ¿Ese día Jesús estaba saltando de dicha? Estaba enojado el Señor, pero fue una ira santa. Y usted dirá, de esa es la que me da a mí, pastor. Esa es la mía, la ira santa. A mí no me da ira mala, a mí me da de la buena. Bueno, resulta que nuestro enojo la mayoría de las veces tiende a no ser tan bueno. Nuestro enojo la mayoría de las veces tiende a ser pecaminoso. De hecho que tenemos que lidiar con esto. La Biblia nos da derecho a airarnos, pero a no pecar. ¿Recuerdan lo que San Pablo dijo? Airaos, pero no, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que la ira es algo natural, va a llegar el momento que nos vamos a airar, pero el problema es cuando tomamos decisiones bajo los efectos de la ira y comenzamos a hacer daño a las personas por nuestra ira. ¿Ok? Entonces vamos a hablar en este día acerca de cómo lidiar con el enojo un poquito, y ojalá que el mensaje del día de hoy nos ayude, hermanos, a cómo lidiar un poco más con el enojo. Yo les pregunto de los que están aquí, ¿cuántos se enojan? Digan amén los que se enojan. ¿Sí se enojan? Levanten la mano los enojones. Bueno, yo en el pasaje que leímos quiero mirar algunas cositas y he trazado el mensaje de la siguiente manera en 4 puntos especialmente. El primero es que quiero que entendamos un poco el mal entendimiento rabínico acerca del enojo, o sea, el mal entendimiento que tenían los rabinos de la época de Jesús acerca del enojo. En segundo lugar, quiero hablar un poco acerca de dónde viene el enojo en nosotros. En tercer lugar, las consecuencias del enojo. Y en cuarto lugar, qué hacer después del enojo. Vamos con el primer punto. Bueno, el mal entendimiento rabínico acerca del enojo. Recuerdan que los contendores de Jesús fueron los rabinos de su época, ¿verdad? Los hombres de la ley, los hombres que conocían las escrituras, los hombres que habían o tenían una autoridad espiritual en el pueblo para enseñar la palabra. Irónicamente, debiendo ellos ser los mejores amigos de Jesús,
fueron sus peores enemigos. Parecía que tenían velados los ojos y no podían entender las escrituras que hablaban del Jesús que tenían enfrente y ellos no lo reconocieron. Pero resulta que ellos fueron sus enemigos y tenían un mal entendimiento acerca de toda la ley. Ellos tenían una tradición que se llamaba la Misná, una tradición que se transmitía de manera oral, que era una interpretación de la ley que ellos, o que le daban a la ley, en la que habían distorsionado el significado de muchos de los mandamientos. Por ejemplo, este es un mandamiento que ellos habían mal interpretado. Porque, por favor, ubíquese en el versículo 21 del pasaje que leímos, ¿qué era lo que ellos decían? O lo que Jesús les dice, mira, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y escuchen esto. Y el versículo 22 el Señor dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La mala interpretación que los rabinos hacían de la ley era la siguiente. En primer lugar, ellos creían que era malo o que era pecado solamente matar al prójimo. O sea, Jesús va a los mandamientos y le dice que ellos oyeron que se les había dicho a los antiguos que no matarás. Y ellos decían, el pecado es matar. Ese es el pecado. Yo lo puedo abofetear. Es más, lo puedo dejar moribundo, pero después de que no lo mate, estamos bien. Sí, de verdad, ellos interpretaban la ley así. Ellos interpretaban la ley de esa manera, creyendo que era malo solamente matarlo. Ahora, Jesús dice, cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho, se está refiriendo sobre todo a la interpretación mala que ellos le habían dado a la ley. Y cuando el Señor dice, pero yo os digo, cuando Jesús dice, pero yo os digo, no es que Jesús esté en contra de la ley, por favor, sino que Jesús está dándole la interpretación correcta a la ley, lo que ellos debieron haber entendido desde el principio, pero no lo entendieron. Y lo que Jesús dice es, pero yo os digo, o sea, lo que la ley siempre quiso decir, pero que ustedes no entendieron, es que no solamente matar al hermano es malo, sino que además de matarlo, es malo enojarse, ofenderlo, tratarlo mal, decirle palabras ofensivas. Eso deja a las personas expuestas al fuego del infierno. Es lo que el Señor Jesús les está diciendo. O sea, en otras palabras, la misma intención que tiene una persona que insulta a otra es la que tiene la persona que asesina a alguien. O sea, el que enojado le dice ofensas a alguien, tiene exactamente la misma intención en el corazón que aquel que le quita la vida al otro. O sea, es el enojo, es la ira contra el hermano, y ahí es donde radica el pecado. Que uno lo llevó a un extremo que es matar, pero para Dios pareciera que el Señor vio lo mismo en el corazón del que mató que en el corazón de aquel que ofendió con palabras. Les pregunto algo, honestamente, ¿en alguna ocasión ustedes han tenido la sincera intención de ofender a alguien con lo que le dicen? No me vayan a decir que no, porque entonces ahí estaríamos violando otro mandamiento que sería, no dirás falsos testimonios, se está mintiendo. ¿Le ha dicho palabras a alguien con el mero propósito de ofenderlo? ¿Sí o no? ¿Cómo lo vio Dios? Dios lo vio como un asesinato. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Dios lo vio como un homicidio, así lo vio Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice que el que odia a su hermano es homicida. O sea que si yo pregunto cuántos homicidas hay aquí bajo este concepto,
Los que hemos dicho palabras al hermano o a la persona con el propósito de ofenderlo, Dios lo vio como un homicidio, entonces somos homicidas. Hemos matado, hermano, y hemos matado varias veces por causa de la ira. Bueno, entonces quiero pasar al siguiente punto. Ese era el mal entendimiento que tenían los rabinos. Ellos decían, no, podemos ofender, podemos pegarle una pedradita, podemos, lo importante es que no lo matemos. Pero Jesús dice, no, tan grave como matar es decir palabras ofensivas, tales como insensato, necio, fatuo, que quiere decir, fatuo significa tonto, estúpido, en fin, ustedes ya saben, ¿no? Nos referimos así a las personas en ocasiones y con la intención de ofenderlas, estamos matando. Y en ocasiones matamos a nuestros hijos, ¿cierto que sí? Y a nuestra esposa, y las esposas al esposo, y los están matando. Y Dios los está mirando como un asesinato. Y usted dirá, ay, pero yo no asesino. Sí, la Biblia dice que sí. Porque tan grave como matar es enojarse y enojado decir palabras ofensivas. Entonces nos vamos a controlar más, ¿ok? No caigamos en el mismo mal entendimiento que tenían los rabinos. Ok. Segundo punto. ¿De dónde viene el enojo? Bueno, básicamente yo podría decir, para resumir todo, que el enojo viene de nuestra naturaleza caída. ¿Sí? Ese enojo agresivo y destructor, que ofende y que hace daño y que mata, viene de nuestra naturaleza caída, que ya dije, esa naturaleza que está distorsionada por el pecado, afectada, contaminada por el pecado, absolutamente toda. Gálatas 5:16 enumera o cita, hay una lista ahí de las obras de la carne, entre ellas está la ira y el enojo, ¿cierto que sí? O sea, es una obra de nuestra carne. Eso no es del espíritu, cuando estamos airados y enojados y comenzamos a destruir a las personas y a ofenderlas y a dañarlas y a matarlas, física o verbalmente. Santiago, este versículo quiero que lo lean, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ahora, me impresiona esta palabra guerra. Porque hay guerras al interior de dos personas o digamos relacionadas con dos personas. Hay guerras al interior de una familia, pero hay guerras de la cuadra, hay guerras del pueblo, pero hay guerras de naciones, ¿cierto que sí? ¿Y sabe dónde nacen todas las guerras? Mire lo que dice la palabra. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Sean guerras entre pocas personas o sean guerras entre naciones, no importa, cualquier guerra. ¿De dónde vienen? Y hay una pregunta retórica aquí. ¿No es de vuestras pasiones, o sea, de nuestra naturaleza caída, del Adán que llevamos nosotros, de la Eva que llevan ustedes, mujeres? De ahí es que vienen las guerras y los pleitos. Dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, o sea, están ahí en nuestros miembros. Esas pasiones las tenemos y combaten ahí están. Y dice, mire lo que dicen. Codiciáis y no tenéis. Y ardéis, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y ese matáis no es solamente, como dije al principio, no es solamente cegarle la vida a alguien, sino ese matar es odiar, es ofender. Porque como nos enojamos y no nos importa lo que decimos y somos de los que decimos, es que yo cuando me enojo yo digo y ya a mí no me callan y yo tengo que decir lo que siento. Y yo cuando escucho a los hermanos hablando así, yo digo, no, tan espirituales, ¿no? ¿Qué espiritualidad la nuestra? ¿No? Es señas de que nuestras pasiones están vivas en nosotros, que no las hemos hecho morir nada, hermano. Que yo sí le digo cuántos pares son 3 moscas.
Tan espiritual el hermano. Y dice, codician y no tienen, matan, arden de envidia, porque la envidia es el enojo por el bienestar y la bendición que Dios le da a otro. Y eso nos lleva a tener unos conflictos internos tremendos. Dice, y no podéis alcanzar, porque el envidioso no alcanza nada, hermano. No es que mantiene solo pensando en que los demás prosperaron y él no. Y disgustado porque el otro compró moto y él no. Y disgustado porque el otro estrenó zapatos y él no. Y porque, etcétera, etcétera. Y arden de envidia. Eso es ira por el bienestar de otro. Pero no pueden alcanzar. El envidioso no alcanza lo que quiere. Dice, combaten, luchan, pero no tienen lo que desean. Y el problema es que no piden, porque no piden, ¿cierto? Y piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Bueno, yo pudiera resumir aquí que la ira viene, el enojo pecaminoso viene de nuestra naturaleza humana pecaminosa, de ese Adán y esa Eva que llevamos dentro. Pero mire, hay tres causas fundamentales que están en nuestra naturaleza caída por las que la ira se hace notoria en las personas. La primera es la decepción. ¿Hay alguien decepcionado aquí? Que sufrió una decepción de alguien por algo o por alguien o por alguna cosa, ¿no? Somos decepcionados y al decepcionarnos eso desencadena en nosotros ira. La otra es la frustración. Eso lo puede ver uno en los niños desde que están chiquiticos. Ponga a un niño a armar un rompecabezas, alguna cosa, y él va a intentar. Y va a intentar las primeras veces. Y una vez ve que no puede, ¿sabe qué hace el niño? Se enoja y desbarata todo. Ahora nosotros crecemos, pero eso que es tan primitivo en nosotros, eso sigue ahí. Cuando le intentamos y le intentamos y le intentamos a algo y no se nos da, entonces al último nos enojamos. ¿Sí o no? Y sale la ira. Y la otra cosa que produce la ira en nosotros es el dolor. El dolor físico, pero sobre todo el dolor emocional. Cuando uno es lastimado emocionalmente por algo, entonces se aira, se enoja. Y ahí es donde toca tener cuidado. Y yo quisiera profundizar más en cada punto, pero voy a seguir adelante. Pero entonces, ¿de dónde viene la ira o ese enojo pecaminoso? De nuestra naturaleza humana y pecadora. Número 3. Las consecuencias del enojo. Cuando, obviamente, sea por la frustración, sea por la decepción o sea por el dolor, muchas veces está relacionado con la ofensa. Y una de las consecuencias del enojo es que inició con una ofensa, pero el enojo lleva a otra ofensa y esa ofensa lleva a otra y después es un fuego que ya no se puede apagar. ¿Sí o no, hermano? Por eso usted mira que dos personas comienzan a hablar calmadas. Y pueden alguno de los dos ofender al otro y de repente se comienza a subir el tono y se ofendió. Ahora ese que está ofendido ahora ofende al otro y el otro recibe la ofensa y responde con otra ofensa y otra ofensa lleva a otra ofensa. Después se van a los puños, después se van, incluso termina muy mal, puede terminar muy mal. Porque el enojo, si no se controla, lleva a otra ofensa y a otra ofensa y a otra ofensa. Ofensas y más ofensas. Recuerden lo que el Señor dijo acá. Ya comienzan a decirse necio, fatuo y de ahí para allá. Ofensas y más ofensas. Controle su ira y trate de no ofender a las personas cuando está enojado. Se interrumpe la relación con Dios. Porque recuerden que en el pasaje que leímos inicialmente dice que si traes tu ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué pasa? Deja la ofrenda ahí y ve y reconcíliate. Eso quiere decir que la relación con Dios está interrumpida. Y usted puede venir a la iglesia y decir aleluya, Señor, te alabo y te bendigo. En la casa no le hablo a mi esposa, pero gloria a ti, Señor. Nada, hermano. No pasa de este cielo raso esa adoración. Aleluya, Señor, te alabo. Yo tengo 5 meses que no le hablo a mi papá, pero te alabo, Señor. Nada, hermano. Vaya y reconcíliese. Eso es sencillo de entender.
Usted tiene un enojo y una ira, algo que no ha solucionado, un rencor, no sé qué, la relación con Dios se interrumpe. Pedro dice, hablando de la relación de las esposas con los esposos y de todo este tema matrimonial, dice que eso tiene que estar bien. Bueno, lo estoy resumiendo para que las oraciones no tengan tropiezo o estorbo. Punto, la relación con Dios se interrumpe, hermano, cuando hay ira, enojo y esas cosas. Otra de las consecuencias es que se deterioran las relaciones humanas. O sea, las relaciones entre nosotros se van deteriorando. ¿Por qué creen ustedes que hay esposos que terminan odiándose? Y dice, allá va esa bruja que era mi esposa. Y allá va ese tipo que era mi marido. Porque enojo tras enojo, problema tras problema, no se solucionó y se deterioran tanto las relaciones humanas que se terminan rompiendo, destruyendo y terminando mal. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, pero como ustedes se quieren ir. Bueno, habrían muchas consecuencias más, pero yo solamente dejo estas. Ofensas y más ofensas, deterioro o interrupción de la relación con Dios y deterioro de la relación con las personas. ¿Listo? Número 4, y último punto, ¿qué hago después del enojo? ¿Qué hago? Porque es que todos lidiamos con eso. Si alguien dice aquí, no, pastor, yo nunca me enojo, pues bueno, hermano, usted ya no debería estar por estos lados, usted debería ya estar. Tenemos enojo, nos enojamos, es más, nos ofendemos y Santiago dice que si alguno nos ofende de palabra, o sea, obviamente eso está relacionado con el enojo, es varón perfecto capaz de refrenar todo su cuerpo. No lo hay. Todos tenemos problemas con eso. Sí, y yo miro, hay veces incluso entre los cristianos, y digo, no se sienta mal ninguno, pero en las reuniones, por ejemplo, hacemos una reunión con el liderazgo de la iglesia, y ahí se siente que se comienza a salir Adán y Eva, hermano, por ahí. Una vez en un ayuno, no en esta iglesia, gloria a Dios que no ha tocado aquí. Unos hermanos se comenzaron a debatir y cuando se enojaron y cuando los miro bravos, entonces yo dije, paren aquí, vamos a hacer una cosa. Este ayuno no sirve. Porque la Biblia dice que si para contiendas y debates ayunamos, ese ayuno no es recibido en el cielo. Isaías 58. Lo que vamos a hacer es, doblemos la rodilla, le decimos al Señor que nos perdone y váyanse para la casa y coman, hermano. Sí, de verdad, ese día terminamos el ayuno así. Y ya, no ayunen más. Hagan una oración, arrodíllense, le dicen, Señor, perdónanos por nuestra carnalidad y váyanse todos para la casa a comer. No más ayuno. De verdad, hermanos. Sí, pero ¿qué hacemos entonces cuando nos enojamos? ¿Qué hacemos después del enojo? Bueno, primero que todo yo tengo que reconocer la gravedad de esto. Es tan grave como, o sea, cuando comienzo a ofender con el enojo, es tan grave como un asesinato. Y tengo que comprender la gravedad de esto, número 1. Número 2, tengo que buscar la reconciliación. ¿Son buenos ustedes para buscar la reconciliación? Mire, hermano, les cuento una cosa. Algunos no son buenos para buscar la reconciliación, ni siquiera cuando los buscan a ellos. Porque si la otra parte los busca, también les dicen, no, yo no quiero. Y si usted considera la gravedad del enojo, debe buscar la reconciliación. Muchas veces, cuando hablo de reconciliación, no quiero decir que en ocasiones tengamos que volver a ser mejores amigos con la persona, pero hay que quitar el rencor. Porque cuando han habido ofensas graves y muchas veces las personalidades son tan diferentes, supongamos que el hermano William y yo, un ejemplo, que eso no es así, advierto que no es así, que somos totalmente polos, entonces cada que nos hablamos nos ofendemos, un ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a manejar eso? Nos vamos a perdonar y él y yo vamos a tratar de ser prudentes. ¿Sí o no, hermanos? Para tratar de no ofendernos.
¿Cierto, hermano William? Solo un ejemplo, ¿no? Eso no es así. Yo con el hermano William hablo los ratos y él no me ha ofendido. Yo no sé si yo a él, entonces le pido perdón de una vez. Pero así son las cosas, hermanos. Muchas veces, una vez tuve que aconsejar a una mamá y a una hija. Todos los días se encontraban y mantenían una sola pelea. Entonces les dije, hagan una cosa, perdónense y háganme el favor y usted no vaya tanto donde su mamá. Sí, sean prudentes. Y cuando digo de la reconciliación, estoy hablando de que muchas veces con algunas personas, para tener una mejor relación necesitamos tener una distancia prudente. Porque posiblemente chocamos cada vez que nos hablemos, entonces la vamos a perdonar, lo vamos a amar, vamos a orar por él, por ella, y vamos a tener una distancia prudente, pero siempre con el corazón dispuesto para servir y hacer el bien. Amén, hermanos. Pero busque la reconciliación, busque que eso se arregle. Ya saben lo que dice Efesios 4:26, airaos pero no se ponga. O sea que el plazo que nos da el Señor para reconciliarnos, ¿cuánto tiempo es? O sea que no se pase la noche de ese día. O sea, no deje que se oscurezca, no deje que se acabe el día y usted siga enojado. ¿Sabe? Hay gente que dejó que pasara un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, un año, 2 años, toda una vida y no se reconciliaron. No buscaron sanar el corazón. Por eso usted mira gente que les da a usted un limón y el pobre limón es el que arruga la cara, hermano. Porque tienen ofensas que no perdonaron desde chiquiticos. Y yo me acuerdo cuando estaba pequeño y me robó el recreo. Ahora, hay ofensas mucho más graves que eso. Yo sé, hay violaciones, hay abusos, hay cosas graves. Sin embargo, hay una puerta hacia la sanidad que se llama perdón, Y cuando la persona perdona, haya paz para el corazón. No importa la gravedad de la ofensa, usted necesita perdonar. No deje que se oscurezca otro día sin que usted se sane mediante el perdón. Y lo último que digo que hay que hacer después de enojarse es querer cambiar. Es pedir perdón a Dios, hermanos. Es procurar el cambio en nuestra vida. Necesitamos cambiar. Yo soy una persona que lucho con la ira, pero de verdad tengo que luchar con eso en el espíritu. La Biblia dice que si por el espíritu hacemos morir los deseos de la carne, entonces viviremos, hermanos. Usted tiene que someter eso a Dios. Yo tengo que someter eso a Dios. Yo creo que muchos de nosotros luchamos con eso. Yo creo que es una de las cosas. Y uno le echa la culpa a la familia. Uno dice, claro, es que la abuelita era brava, el papá era bravo. No era el papá, no era la mamá. Eso viene desde Adán, hermano. Eso está en nosotros. Y algunos luchan más con eso que otros. Sin embargo, debemos luchar y creer, hermanos amados, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, amén, y que el Señor está dispuesto a ayudarnos a cambiar, pero usted tiene que querer cambiar, amén, y que sea cada día usted y yo que reflejemos más el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, y entonces hallaremos que descanso para el alma. Colóquese en pie y vamos a dar gracias al Señor en esta noche. Que esta palabra sea el Señor utilizándola de manera especial para que cada corazón pueda hallar descanso en esta noche en el Señor. Padre que estás en la gloria, te agradecemos. Te agradecemos, Señor de los cielos, por tu palabra. Yo quiero pedirte, mi hermano, que ahí con tus ojitos cerrados le digas al Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Yo, Señor, principalmente te pido que me ayudes y que nos ayudes a todos nosotros. Ayúdanos con nuestra ira, Señor.
Es el Espíritu Santo, Señor, a quien tú has enviado, el que nos va a refrenar y que nos va a enseñar a ser humildes, Señor. ¿Cuánto nos falta, Señor? ¿Cuánto me falta? Dile al Señor, dile, mi hermano: Señor, yo quiero en esta noche meditar en la gravedad de mi enojo, Señor, en lo que mi enojo produce. Señor, no me creo justo. Necesito tu perdón, necesito tu gracia, necesito tu ayuda. Y dile: quiero cambiar, Señor, quiero cambiar, quiero ser mejor. Quiero, Señor, aprender a controlar mi enojo, Señor, para que tu nombre sea glorificado en mí, Señor, para que tu nombre sea exaltado a través de mí, Señor. Muchas gracias, Rey de los cielos, en el nombre poderoso, grande y santo de nuestro gran Señor y nuestro gran Salvador Jesucristo. Amén. Y